Hermanos, abramos nuestras Biblias en Job 23. Job 23. Job 23. Vamos a leer los pasajes del 3 al 4. Job 23, del 3 al 4. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. El pasaje que acabamos de leer, encontramos el deseo. Es el deseo de Job por acercarse a Dios y presentar o llenar su boca de argumentos, presentar su caso delante de Dios. Todos sabemos que Job es el peculiar personaje que todos vamos cuando estamos en sufrimiento o dolor o estamos pasando dificultades. Es la relación o la asociación que hacemos. Y vemos que Job tiene esta intención de llevar su sufrimiento y dificultades delante del Señor. Él quiere tener una audiencia divina para entender el propósito de lo que le está aconteciendo, para encontrar también consuelo en medio de sus aflicciones. Así que este pasaje, mis hermanos, nos habla de la oración. Este pasaje nos habla de la oración. Ese es su tema y ese será nuestro tema. Y yo sé que la oración es básico en la vida cristiana. Es de las cosas más fundamentales y básicas de la vida cristiana. Pero usted ha notado que cuando algo se convierte monótono, habitual, pierde su esencia, su encanto. ¿Ha notado eso? Por ejemplo, aquellos que conocen de hacer un buen café y ya han probado un buen café, ya no pueden volver al café Águila Roja, por ejemplo. ¿Sí? Ya no pueden, es difícil. A veces pasa eso con la oración, ¿sí? A veces no le damos el lugar que merece la oración en la vida del creyente, que es lo básico, y sí le damos prioridades a otros asuntos bíblicos que también tenemos que darse. Pero a veces no nos detenemos a reflexionar qué la Biblia nos habla acerca de la oración. Y la pasamos por alto porque es lo básico de la vida cristiana. Pero fíjese que los mejores soldados, los soldados experimentados, se preparan a ir a la guerra y siempre se preparan con lo básico y siempre están entrenando lo básico, porque ellos entienden que lo básico es lo que les va a salvar la vida en el campo de batalla. Ahora, relacionando eso con la oración, usted va entendiendo por qué es importante hablar de este tema. Porque si usted no entiende por qué debemos orar, por qué debemos buscar delante del Señor y llevar nuestras peticiones delante del Señor, pues seguramente su vida cristiana no va a tener crecimiento. Así que me propongo a considerar este tema, que es lo básico de la vida creyente, para que seamos fortalecidos. Vuelva y lea conmigo el pasaje. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y en esta breve lectura que hemos hecho, se presentan obstáculos comunes en nuestra vida de oración. Y una de ellas es la percepción. Note que Job tiene una percepción de distancia entre Dios y él. Mire cómo dice, no saber dónde encontrar a Dios. Y ve que Job tiene esa percepción de no hallar a Dios, esa percepción de lejanía. Él siente lejos a Dios. Tiene esta percepción de distancia. Pero esta percepción de distancia se basa en una fe mal informada y una comprensión limitada de la omnipresencia de Dios. Esta percepción que tiene Job es porque su fe está siendo mal informada y no tiene una comprensión correcta de la
omnipresencia de Dios. Otro obstáculo que leemos en el pasaje es la falta de determinación en la oración. Ese es un obstáculo que encontramos en nuestra vida de oración. Pero Job muestra esta determinación. Mire cómo dice, iría hasta su silla. Lo que nos recuerda es que la oración no es algo pasivo, sino que es una manifestación activa de lo que está pasando internamente en nosotros. Así que la falta de determinación de orar y buscar a Dios es porque tenemos una visión incorrecta de la oración. Y decimos, bueno, tal vez estoy perdiendo mucho tiempo orando, ¿sí? o me afano rápidamente por orar. Así que ahí tenemos otro obstáculo en nuestra vida por no tener clara una visión de lo que es la oración, porque notamos que la oración es algo pasivo. Y lo tercero que vemos es la falta de causas o razones, que nos importen. Mire cómo Job lo dice, llenaría mi boca de argumentos. Nota que él tiene unos argumentos, nota que él antes de orar ha pensado en qué decirle a Dios. Él tiene algo importante que decirle a Dios, ¿lo puede notar? Y a veces no oramos porque no tenemos argumentos o razones, no nos hemos sentado a pensar en qué le vamos a decir a Dios. Así que por eso es que a veces usted dice, uy, como que mis oraciones no llegan al techo, no tienen profundidad, carecen de profundidad, carecen de pasión. Bueno, ¿por qué? Porque seguramente la causa por la que usted ora no le es tan importante a usted, Así que Job nos dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Meditemos en este texto como allí se nos expone. Job exclama, note bien que hay una exclamación entre dos signos de admiración. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Analicemos esta exclamación porque nos va a decir mucho. Note que Job siente que Dios está lejano. Emocionalmente Job se siente solo porque experimenta que sus oraciones no son escuchadas, sus argumentos no son escuchados. ¿Recuerda quién no escuchó los argumentos de Job? Sus tres amigos. Sus tres amigos no escuchó sus argumentos. Así que nos dice también Job acá la razón por la cual él se siente lejano de Dios. Dice, ¿quién me diera el saber? ¿Quién me diera el saber? Note, esto es importante. Él necesita que alguien le diga dónde hallar a Dios. Mire, él necesita dirección, requiere que su fe sea informada acerca de dónde hallar a Dios para llevar mis argumentos. Mis hermanos, esto es un principio en la fe. Aquí nos está mostrando un principio en la fe. La fe requiere ser informada. Una fe no informada es una fe perdida. Una fe que no está siendo dirigida es una fe que sucumbe ante las presiones o circunstancias de la vida, tambalea. Por eso recuerde que el apóstol Pedro, ¿qué nos dice? Añadid a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud, ¿qué? Conocimiento. Por eso su fe debe ser informada. Así que vemos que el primer obstáculo en la oración es tener una fe desinformada. O una fe no informada. ¿Qué significa esto? Que nuestras perspectivas espirituales deben ser orientadas y nuestros conceptos necesitan ser corregidos para que podamos entonces venir a Dios en oración y saber a quién nos estamos acercando. Mire que la fe de Job perdió perspectiva y él comenzó a desarrollar conceptos erróneos sobre la omnipresencia de Dios. Él comenzó a desarrollar conceptos erróneos en su fe acerca de la omnipresencia de Dios. Y esto fue debido a la influencia negativa de sus amigos. Cuando él tuvo esta conversación con sus amigos, los tres lo machacaron. Y una de las cosas que lo machacaron era que ellos también tenían su fe distorsionada. Ellos creían que Dios solo se acercaba a los hombres o estaba presente en cuanto a términos de castigo y recompensa.
Ellos limitaron la omnipresencia de Dios en cuanto al castigo y la recompensa. Así que la fe de Job también estaba siendo perjudicada por las conversaciones que estaba teniendo con sus amigos. Así que fíjese cómo las palabras de Job revelan que su fe perdió perspectiva. Lea conmigo los versículos 8 y 9. 8 y 9. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. ¿Pueden ver lo que está negando Job acá? ¿Pueden ver lo que está negando Job acá? Job niega la omnipresencia de Dios. Expresa su deseo de encontrar a Dios en todas partes, pero siente que no puede encontrarlo. ¿Y esto qué enseñanza contradice? Pues contradice la enseñanza de la Escritura sobre la omnipresencia de Dios, que Dios está presente en todo lugar. En el oriente, en el occidente y en el norte, allí está Dios, pero Job dice, no lo hallaré, no lo percibiré, no lo veré. Mire cómo la fe de Job está siendo afectada por los sentidos. Él está avanzando su comprensión limitada, está avanzando su comprensión de Dios a una cuestión geográfica, a una cuestión física. ¿Recuerdan la mujer samaritana? ¿A dónde adoraremos? ¿No adoraremos en Jerusalén? Y el Señor le dice, no, debemos adorar en espíritu y en verdad. Bueno, esto mismo le pasó a la mujer samaritana, esto mismo le está pasando a Job. Y esto nos pasa a nosotros, nuestros sentidos a veces nos engañan. Léalo nuevamente. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Así que Job está pensando, razonando de manera equivocada al imaginar que Dios reside en lugares geográficos específicos, como el oriente, el occidente o el norte. Asocia la presencia de Dios con un espacio físico, en lugar de comprender que Dios no está limitado por estas dimensiones. Y mis hermanos, no debemos pensar, la Biblia y la fe cristiana no nos permite pensar en términos geográficos y específicos en cuanto a la omnipresencia de Dios. Es como si nosotros estuviéramos pensando que estas cosas y los lugares geográficos contienen a Dios. Dios no puede ser contenido. Dios contiene todas las cosas, pero Él no puede ser contenido. Su presencia llena y trasciende todo espacio. En otras palabras, Dios no está restringido por el espacio. Él lo abarca todo con su presencia. Y sin perder Job, vaya conmigo a Hechos 17:28. Hechos 17:28. Amén. Hechos 17:28. Mire cómo nos informa la Escritura a nuestra fe. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué te está informando esto? Note que nos dice, porque en Él vivimos, como si toda la creación estuviese sumergida y contenida en Dios. Él es el que contiene todas las cosas y no las cosas lo contienen a Él. Porque en Él vivimos. También el salmista más claro nos lo dice. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Y por qué dice esto el salmista? Piense, ¿por qué dice esto el salmista? No porque los cielos contengan a Dios, ni porque el sol lo pueda contener, sino porque Dios contiene toda la creación. Así que puede notar que Job está perdiendo de vista la realidad espiritual por causa del sufrimiento, por influencia de sus amigos. Está perdiendo una visión espiritual y sobre todo está perdiendo una visión espiritual de la oración. Su fe se está dejando llevar por los límites del espacio, de la distancia, y por eso él experimenta que sus oraciones no son oídas.
y que no puede hallar a Dios para presentar su causa. Entonces note cómo su fe mal informada afecta su relación con Dios. ¿Lo puede ver? A Job le estaba siendo afectado. Una fe informada por los sentidos interpreta la lejanía de Dios en términos espaciales. Ya voy a explicar más adelante esto, pero una fe informada por los sentidos interpreta la lejanía de Dios en términos físicos y espaciales. Y esto nos impide orar. Entonces usted ve que hay personas que tienen que tener un espacio adecuado para orar porque allí se siente que está Dios. Allí se siente que está Dios. Y claro, la Biblia nos habla que hay lugares que Dios tiene por especial donde su presencia es manifestada. Por ejemplo, en la Asamblea de los Santos, aquí. Especialmente Dios tiene un lugar que ama más que las puertas de Jacob, dice la Escritura. Pero estamos tratando es con la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios no está restringida a ningún lugar. Mas la omnipresencia manifiesta de Dios, sí, es decir, que Él se manifiesta a quien quiere cuando quiere. Y especialmente a su iglesia. Pero su omnipresencia no está limitada a ningún lugar ni a la materia. Ahora, yo sé que usted está pensando, porque usted experimenta igual que yo, que a veces sus oraciones no son oídas. O bueno, o puedo yo estar solo en esto. Pero usted, ¿cómo debe interpretar la sensación que es real de que Dios está distante? Bueno, ya vimos que no se interpreta de manera física o espacial. El problema radica es cuando nuestra fe interpreta que esa lejanía de Dios es una separación física y no moral, Dios es un Dios espiritual y por eso nada lo contiene. Pero entonces, ¿cómo interpretamos esa sensación real de lejanía? Que Dios no me escucha. ¿Dónde puedo hallarlo? Yo me he esforzado, he orado 3 horas, 4 horas, he hecho vigilia, etc. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde puedo hallar a Dios? Bueno, ¿cómo puedo interpretar esto? Bueno, se debe interpretar esta sensación de lejanía de Dios en términos morales, entre Dios y nosotros. Al principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que implicaba que había una relación cercana. Y tal sensación de ausencia de Dios no existía. Sin embargo, después de la caída del hombre debido al pecado, surgió una separación, una brecha moral que hace sentir o que nos hace sentir lejos de Dios, a pesar de su omnipresencia. Así que es esta causa moral que hace la diferencia entre Dios que es santo y nosotros pecadores, que existe esta especie de ilusión de distancia, lo cual en la omnipresencia de Dios no es una ilusión, pero moralmente es una realidad. Yo no me siento cercano a Dios, yo me siento alejado de Dios. ¿Acaso no sucede eso cuando usted peca? Y Dios le ha redarguido y el Espíritu, a través del Espíritu Santo, y usted continúa en ese pecado, y como que cada vez más usted ve que el rostro de Dios se va escondiendo, y así lo dice: yo escondí el rostro de mi pueblo. Bueno, claro, porque es una situación moral, porque dice que se arrepiente pero no se aparta del pecado. Así que es el pecado que nos hace pensar que Dios está lejos de nosotros, pero también usted ve que es esta falta de conciencia de que Dios está cerca con su omnipresencia, que los hombres no tienen esa perspectiva correcta y por eso cometen un montón de cosas ante los ojos de Dios. Porque no entienden que Dios lo contiene todo, que Dios está presente y los hombres hacen lo que quieren ante los ojos del Señor. Pero su conciencia está cauterizada, no pueden ver, no tienen ojos regenerados y no entienden que Dios está presente. Aquí está Dios presente. De hecho, Dios está más presente aquí de lo que usted está de usted mismo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Entendemos entonces mejor nuestras percepciones y nuestra fe?
Nuestra sensación de lejanía no radica en que Dios físicamente esté lejos de nosotros porque lo contiene todo, sino que radica en una diferencia moral entre el Dios Santo y nosotros, hombres pecadores. Y sabemos que tal diferencia moral, Cristo, que es el único camino al Padre, es el que la puede quitar. ¿Lo entiende? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Lo ve? Miremos qué nos sigue diciendo Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Tengamos en cuenta esto, que Job dice, yo iría hasta su silla. Se nos muestra que somos nosotros los responsables de acercarnos a Dios en oración. La oración no es un acto pasivo, sino una manifestación activa de nuestra fe. Somos nosotros. Yo iría. Aunque la oración pareciera que fuese algo estático externamente, involucra lucha. O espero que cuando usted ore se dé cuenta de que hay una lucha. No sé si a usted le ha pasado que usted está intentando orar y está pensando en otras cosas y usted quiere ponerse a orar. ¿Sí ve que es algo activo? Externamente no está pasando muchas cosas, pero en mi corazón están sucediendo muchas cosas. Y entonces mi fe comienza a luchar en permanecer en oración o ya rendirme e irme porque no pude concentrarme, me dormí. Es una lucha, si ve que no es un acto, no es algo pasivo la oración. Y muchos hombres juzgan mal a los hombres y mujeres de oración porque dicen, este hombre tanto que ora allí postrado, ¿cuándo actuará? Pero no se da cuenta que ese hombre está actuando y su fe está en gran movimiento. No se perciben de lo que está pasando allí, de esa realidad espiritual entre Dios y él. No lo perciben, simplemente quieren acción externa. ¿Qué ejemplo nos da eso la Escritura? ¿Recuerdan el publicano y el fariseo? El fariseo mostraba todas sus obras y el publicano, ¿qué decía? Señor, yo he pecado contra ti. ¿Y quién salió justificado? ¿Aquel que hizo muchas cosas externas o aquel que estaba luchando allí en oración con el Señor para que le perdonara y fuera justificado? Si lo ven, la oración no es algo activo, no es algo pasivo. Usted tiene que darse cuenta de eso. Y yo estoy informando en este momento a su fe que cuando usted salga a orar o esta semana vaya a orar, usted tenga presente eso. Yo sé que ahorita voy a entrar a orar y va a haber una lucha en mi fe por mantenerme en oración. Usted ya está informado. Y usted no puede ir a oración sin esta información porque si no, su carne le va a ganar. Así que de nuevo lo que estoy haciendo es derribando conceptos erróneos que tenemos acerca de la oración, que no nos permiten avanzar en lo básico, pero lo esencial, que es para el creyente la oración. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Puede ver lo que nos está diciendo este pasaje? Es claro. Nuestra lucha no es con cosas materiales, sino con cosas que espirituales. No es de acciones físicas como postrarse o levantar las manos. Si usted va a la oración como un mero ejercicio externo, puede entonces que por eso usted sufra de fatiga en la oración. Porque usted reduce la oración a que acontezca algo externamente, a que algo lo ajusta a eso, a algo material, pero internamente están pasando muchas cosas. Usted tal vez no ve resultado hoy, pero si usted era una persona irascible y usted se ha dedicado a la oración, usted ve que progresivamente en su carácter se ha ido forjando en paciencia, ha ido creciendo, ya no es tan irascible, ha sido más paciente. Y cuando uno se da cuenta dice, bueno, ¿en qué momento sucedió eso? Allí, luchando entre Dios y yo para estar en oración. No sé si le estoy diciendo cosas que es de usted, de su fe, de lo básico, pero que es tan esencial, lo puede notar. Pero mucha gente quiere que
hayan milagros externos, pero el corazón se está modificando y cambiando en oración. Así que muchas veces nosotros tenemos ese error de pensar que son las acciones externas lo que Dios mira y estará agradado de ello. Y no digo que no, Dios se agrada de nuestras obras externas, aquellos que están en Cristo y gracias a Cristo se agrada de ello. Pero nos acercamos a Dios es por la fe en Jesús y en esa relación que tenemos gracias a Cristo, entonces vamos a tener esa relación con el omnipresente Dios. Y es gracias allí que usted puede tener conciencia de que Dios está cercano. Pero note, ¿qué más nos muestra esta palabra? Yo iría hasta su silla, yo iría. ¿Qué nota? Determinación, determinación. Y yo creo que a usted le ha pasado. Usted se levanta, dice que va a hacer su devocional y está determinado a ir. Y 5 minutos algo pasó y ya, no pudo usted mantenerse allí en oración. Mira, lo que Job está diciendo aquí es algo así. Con el yo iría, él está diciendo algo así. Dejaría todo lo que estoy haciendo por encontrarme con él. Dejaría todo. Entonces tenemos aquí acción y determinación en la oración. Muchos no oran porque creen que es un acto pasivo y por ende no están determinados a orar. Eso es lo que les estoy mostrando. Cuando usted derriba los conceptos de su fe mal informada acerca de lo que es la oración, en este caso, que es acción, que algo está cambiando en usted cuando se encuentra con el Dios omnipresente, entonces usted fácilmente va a determinar a permanecer en oración. Pero no pierda de vista lo que sigue. Lea, dice, yo iría hasta su silla. Yo iría hasta su silla. Vemos que es un acto de nosotros, es acción, es voluntad, es determinación. Y dice, yo iría hasta su silla. ¿Puede ver la ubicación espiritual en la que nos pone Job en términos de oración? Job nos está elevando hasta la silla del Señor. Mire que no dice que iría al cielo o iría al tabernáculo, nos dice que él se acercaría a su silla. Hermanos, estamos hablando de cosas espirituales. Job no está hablando aquí de una silla de 3 o 4 patas, él no está hablando aquí, él está hablando de una posición de influencia. Su silla es una posición de influencia, especialmente un lugar que no le puede ser quitado a Dios porque es su silla. Está hablando de su trono, del lugar donde él lo gobierna todo y es soberano. Y él es el único que puede dirigir a Job en cuanto a este sufrimiento que tiene y conocer cuál es el propósito porque él aún gobierna el sufrimiento de Job. Entonces dice, yo iría hasta su silla. Y aquí tenemos una buena teología acerca de la oración. Una buena teología acerca de la oración contra aquellos argumentos que minan nuestra fe. Yo creo que usted ha escuchado, ¿para qué yo orar si Dios ha decretado todo? Y yo creo que más de uno aquí lo ha pensado, ¿cierto? Porque, pues, sé que yo no me puedo medirlos a todos por mí mismo, pero yo lo he pensado. Bueno, ¿para qué yo voy a orar y pedir esto al Señor si Él ya lo conoce todo? Pero aquí tenemos una buena teología de Job porque Job no ignora que Dios es soberano. Él dice, yo iría hasta su silla. Su silla es la representación de alguien que gobierna todos los asuntos. Pero note, yo iría. Vemos responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Yo iría hasta su silla. Dese cuenta que Job no dejó de orar, aunque sabía que Dios es soberano. Y eso es lo primero que usted tiene que entender contra ese argumento. Porque si la palabra de Dios es la palabra de Dios y nosotros nos guiamos por ella, hacemos lo que nos muestra que hacían estos hombres. ¿Y qué hacían? Dios es soberano, yo voy a orar. Yo voy a orar. ¿Puede ver entonces esa responsabilidad del hombre? Del hombre es acercarse a Dios en oración. ¿Y de Dios es qué? Gobernar los asuntos. Gobernar los asuntos que me están aconteciendo. De Dios es dirigir esos asuntos que me están... De Él es controlarlo.
Así que Job no quedó paralizado en su fe ante la verdad que Dios desde su trono soberano gobierna todo por medio de sus decretos. Y es fundamental que usted entienda esa relación entre la oración y los decretos de Dios. ¿Por qué? Para que su fe funcione adecuadamente cuando usted va a orar. Si usted no entiende esa relación, esa dinámica entre cómo Dios es soberano, decretó todas las cosas, y mi oración, su fe en oración no va a ser efectiva, no se va a mover conforme a la voluntad del Señor. La Biblia nos dice que Dios sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Eso nos lo dice el Salmo 139:4. Pero la pregunta es, ¿por qué lo sabe? Porque Dios sabe que aún antes de que usted y yo digamos alguna palabra, el Señor las sabe todas. Bueno, no es solo porque Él es omnisciente, no es solo por eso, sino porque Dios ha dispuesto en su orden y plan divino que oremos. Esto significa que cuando usted y yo oramos, estamos conectados con los planes y decisiones que Dios ya ha tomado. Por tanto, las oraciones que vienen siendo dentro de su orden divino son expresiones de los decretos de Dios en formas de petición. Porque Dios decretó que si orásemos en el tiempo adecuado, en medio del sufrimiento y en todo momento. En el orden divino es así. Dios nos ha puesto a orar en los momentos y lugares en que usted lo ha hecho. Porque Dios así lo ha querido. El problema, mis hermanos, es que vemos las cosas con los ojos terrenales. Nos acercamos a Dios creyendo que nuestras oraciones cambiarán sus propósitos. Entonces, tú llegas a orar, Señor, quiero que cambies esto. Cambia esto, por favor, cambia. Y tú estás pensando así y así estás orando. Pero no es así. No son nuestras oraciones las que afectan los decretos de Dios. Son los decretos de Dios que afectan nuestras oraciones. Porque Él ya lo ha determinado todo. Y Él ha dicho que vas a orar y Él mueve todo de esa manera. La clave, mis hermanos, es ir a la silla de Dios. Es ir a su trono soberano. No abandonar la oración. Job no razonó de esta manera. Dios es soberano, Él controla todo desde su silla, por ende, pues yo no voy a orar. ¿Qué hizo Job? Yo voy a orar al Dios que lo controla todo. Es alinearnos a los decretos de Dios. Así que no te acerques en oración pensando que tu oración puede cambiar su divina voluntad o lo que Él ya ha decretado. En vez de pensar eso, acércate a Dios entendiendo que tus oraciones tienen un orden, un lugar divino en sus decretos antes de que tú existieras, antes de que el mundo existiera. Y participa de su plan que ayuda a bien. Así que ve a su trono que influye todas las cosas y descansa de que aún tus oraciones hacen parte de sus decretos y tendrán un buen fin. Y tendrán un buen fin. Algo así sonaría una oración alineada con los decretos de Dios. Señor, yo sé que tus decretos eternos son para siempre. Yo no conozco todos los acontecimientos que me vendrán, pero sé por tu palabra que tu voluntad es agradable, buena y perfecta. Y aquello que tú has determinado es bueno para mí. Yo quisiera que aconteciera esto y comiences a argumentar, Señor, yo quiero que aconteciera esto, Pero debes finalizar diciendo lo siguiente: pero tú estás en tu trono y lo ves todo y lo conoces todo mejor que yo. Así sonaría más o menos una oración alineada con los decretos de Dios, a diferencia de muchos que nos acercamos no teniendo en cuenta los decretos y la soberanía del Señor. Sigamos allí en el versículo 4. Dice Job: expondría mi causa delante de Él. Ya al haber derribado estos conceptos de omnipresencia, como nuestra fe a veces malinterpreta por medio de los sentidos las cosas, esta lejanía de Dios, quiero ahora dar cuestiones prácticas que el mismo Job nos está mostrando. Dice: expondría mi causa delante de Él.
Mire, note que Job tenía algo muy importante que decirle a Dios. Tiene una causa, algo que le preocupa genuina y sinceramente, algo que no se puede sacar porque sus amigos no lo escucharon y él sabe que Dios es el único que puede escucharle. Si ve, él tiene una causa, a él le importa esto, expondría mi causa. Él tiene un caso que exponer a Dios y le importa ser escuchado. ¿Tú tienes esa sensación cuando oras al Señor? Señor, yo quiero ser escuchado y necesito ser escuchado. Tengo esta causa. El brazo del hombre no me puede responder ante esta situación, mas tú sí puedes. La causa, y aquí la causa son razones. La causa es esencial en la oración, mis hermanos. Es esencial en la oración. Piense por un momento en sus oraciones. Piense en la oración congregacional de hoy. La que hizo hoy, ahorita que el hermano nos presidió. O antes de venir, usted vino con una causa adecuada para el momento. Usted vino diciéndole al Señor, tengo esta causa hoy, necesito que me hables. Necesito que me hables. Tengo esta causa delante de ti y necesito que hoy me hables. ¿Vino usted así? O piense en las oraciones de esta semana. Usted oró preocupado por el asunto que le inquieta, pero ¿realmente oró preocupado? ¿O va a buscar el brazo del hombre que le solucionara esa situación? Piense en las oraciones que usted tuvo esta semana. ¿Está preocupado por ese asunto? ¿Lo piensa de esta manera? ¿Está tan preocupado que usted sabe que si Dios no le responde sucedería algo muy malo? ¿Lo piensa así? ¿Así es tan grande su preocupación? Bueno, Job lo está expresando así. Mi causa. Así que quiero aquí mostrarles algo práctico porque de igual manera que yo, la mayoría de nosotros, hacemos oraciones sin preocupación. Job está diciendo, expondría mi causa, implica que para orar debe haber un asunto que a ti te importe. Y sé que usted se está preguntando tal vez, bueno, ¿cómo hago para que mi corazón le importe esto? Porque a veces sí, usted ve la urgencia del asunto, pero su corazón como que no está comprometido en ese asunto. Y usted ya piensa en otras vías para solucionar. No, bueno, yo le pido prestada la plata a esta persona, ya soluciono. Pero ¿cómo hago para que realmente lo que ore a Dios, importe? ¿Cómo hago para que mi corazón se involucre en la oración? Bueno, toma nota de esto si quieres. Primero, debes pensar sobre lo que realmente importa para ti. Debes sentarte a pensar antes de orar. Si ven, mis hermanos, la oración no es un juego. La escritura, ¿qué nos dice el Señor? Que no debemos hacer palabras vanas, decir palabras repetitivas y vanas. Y usted escucha muchas oraciones de otros hermanos y aún las suyas propias. Usted dice, uy, pero es que yo repito siempre la misma oración. Bueno, es porque no te has sentado a pensar en qué le vas a decir al Señor. Piensa lo que vas a orar. Y cuando tengas un caso armado, ve y preséntaselo al Señor. Piensa, ¿qué sucedería si la gloria de Dios está en juego en esto? Ahora sé que se presenta un problema, mis hermanos, porque yo lo he experimentado. Y es que a veces no tengo nada que me importe. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Pero no se desanime, porque he encontrado que al no tener algo que me importe, tengo algo por qué orar. Es decir, pedirle al Señor, dame algo que me importe para orar. Entonces he ido al Señor y le he dicho, Señor, me preocupa el estado de mi corazón porque pareciera que estoy viviendo bajo mis propias fuerzas y bajo mi propio control y queriendo controlarlo todo. Y así estoy viviendo.
Necesito que me des algo, una situación, una circunstancia que venga a mi vida que me importe, de tal manera que yo venga a ti y dependa de ti. Entonces no se desanime. Cuando usted no sienta que su corazón no está comprometido con algo, sencillamente vaya ante el Señor y dile: Señor, dame algo que me importe. Segundo, si no, vaya un hermano que está en necesidad y el hermano: dime, ¿qué te importa que ore? Pero que te importe realmente. Por eso a veces como que hablar acerca de: hermano, ora por mí, por esto, yo sé que tal vez no lo voy a hacer porque mi corazón no está comprometido allí. ¿Cuántas veces usted no le ha pasado eso? Que usted le dice a un hermano: venga, yo voy a orar por usted por esto, y usted ora una vez y ya lo dejó. Ya lo dejó. Porque tu corazón no está comprometido allí. Así que es vergonzoso haberle pedido esto al hermano, y aún el que lo dijo ni siquiera se acuerda que él le dijo a otro hermano que orara por esta situación, porque a él tampoco le importa. Entonces no, te tiene que pensar que algo le importe realmente. ¿Sí ven que lo básico de la vida cristiana no es un juego, hermanos? Lo básico de la vida cristiana no es un juego. Y usted se pregunta hoy: ¿por qué yo no he crecido? Y lo básico de la vida cristiana lo has dejado a un lado, como es el reflexionar que voy a orar para exponer mi causa delante de Dios. Y de nuevo, mis hermanos, yo creo que aquí vemos una falla en la fe de aquellos que argumentan por qué orar si Dios es soberano. Las personas que generalmente dicen eso y viven así, ustedes ven, no tienen nunca una causa en la vida cristiana. Nunca tienen una causa. No aman las almas que se están perdiendo. No van a buscar las almas que se están perdiendo. Y uno los escucha orar y son fríos en oración, no porque no alcen la voz, la pueden alzar. Pero usted escucha que sus oraciones son desordenadas, son frías. Uno dice: no, pero aquí algo no está bien. No buscan la guía de Dios en oración porque Dios es soberano. Y él, pues, ¿yo para qué? Yo me dejo llevar. Sí, los que argumentan de esa manera, usted ve cómo es su vida cristiana y es totalmente seca, es seca. No reconocen al Dios omnipresente que promete ser hallado a aquellos que le buscan. Ni siquiera Job, mis hermanos, que olvidó aún la omnipresencia de Dios, llegó tan bajo a decir: ¿para qué orar si Dios es soberano? Ni siquiera. Solo entonces, cuando tengas una causa, algo que realmente te importe, entonces vas a estar listo para obedecer lo que la Biblia dice y nos insta a hacer: a no estar afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Solo cuando tengas algo que te preocupe realmente y te importe, allí vas a obedecer esto. ¿Alguna vez lo has pensado, que el pasaje que nos cita debe haber algo antes? Tú debes estar preocupado por algo para ir delante de Dios y decirle: Señor, estoy preocupado por esto. Aquí te presento mis preocupaciones. Pero creo que muy poco de nosotros realmente experimentamos este pasaje y lo obedecemos como debería, porque no tenemos una causa que nos importe. Así que haz que tu corazón se preocupe por lo que vas a pedir. Quiero que piensen lo siguiente por unos segundos, y van a ser 5 segundos contados, pero piensen, reflexionen. Si a ti no te importa lo que le vas a pedir a Dios, si no te preocupa, ¿por qué debería a Dios importar? Vuelvo y repito. Si no te importa lo que tú le vas a pedir a Dios, si a ti no te preocupa, ¿por qué debería Él importar? Piensen allí mientras tomo agua. Bien, después de haber reflexionado eso, mis hermanos, quiero entonces que retomemos lo que hemos expuesto hasta ahora con este pasaje.
Deja de pensar en relación a Dios en términos de distancia y espacio. No puedes acercarte a Él bajo estos conceptos de distancia y espacio. Debes acercarte por medio de la fe en Cristo al omnipresente Dios que lo contiene todo. Debes dejar de pensar tu relación con Dios en términos de espacio. Segundo, debes abandonar ese fatalismo en tu fe que te paraliza pensando que la oración es pasiva y que como Dios es soberano, entonces yo no voy a orar. Tu responsabilidad es orar y de Dios es gobernar todos los asuntos y ajustarlos. Tu deber es alinearte a su voluntad revelada y orar conforme a su voluntad revelada. Él es la última palabra. Y lo que acabamos de ver es que debes tener una causa que te preocupe. Y veamos lo último que nos dice Job. Mire lo que dice Job. Llenaría mi boca de argumentos. Llenaría mi boca de argumentos. Argumentos. Me encanta esta palabra. En relación a la oración. Porque para muchos cristianos esto sería una grosería. ¿Qué palabrota está diciendo Job? ¿Cómo es que yo voy a argumentarle a Dios? Pero me encanta esta palabra. Porque argumentar aquí no significa desafiar a Dios o cuestionarlo, sino más bien presentar razones, demostrarle de manera sólida por qué debería el Señor concederme lo que yo le voy a argumentar. Eso es lo que significa aquí argumentar. Pero ¿quién puede decir esto? Aquellos que están en relación con Dios y saben que tiene una relación con una persona, de hecho no con una, con tres. ¿Quién puede decir esto sino aquel que tiene una conciencia de que tiene una relación con aquel que cuando usted recibió a Cristo por la fe, vino a ser morada en su corazón por el Espíritu y mora en su corazón por el Espíritu Santo? ¿Quién es el único que puede decir esto? Alguien que conoce que está en una relación con Dios. Así que Job lo que comienza a hacer es romper esquemas mentales erróneos en nuestra oración. Está desafiando aquellos secos conceptos vacíos en cuanto a acercarnos a Dios en oración. Él nos está diciendo, piensa antes de orar y después de orar, llena tu boca de argumentos. Y en medio de la oración, llena tu boca de argumentos sólidos, persuasivos, porque estás hablando ¿con quién? Con una persona, con Dios. Bueno, y no con cualquiera, evidentemente. Pero me encanta esa expresión que dice, llenaría mi boca, llenaría mi boca. Y imagínenselo así, y yo creo que usted ha estado al lado de una persona que te quiere persuadir y no te deja hablar. ¿Sí lo has visto? Que te está vendiendo algo y yo, pero, así, esa es la imagen, Llenaría mi boca de argumentos, no dejaría hablar a Dios, tengo que decírselo todo y tengo que persuadirlo para que me conceda aquel caso que le estoy presentando. Llenaría mi boca. ¿Sé cuántas veces en oración dice, ay, ya no tengo ni que orar? Creo que eso nos pasa a todos todo el tiempo. ¿Cierto? Ay, ya no tengo que decirle a Dios nada. Pero si tienes que hablar mucho con tus amigos, con tu esposo, pero con Dios no tienes que decirle nada. Qué curioso. Piénsalo así, mira, si fueras ante un tribunal para hablar con un juez o hablar con tu jefe de trabajo, seguro que ya lo has hecho, tal vez con tu jefe de trabajo, espero no que contra un juez, al menos no algo grave, pero seguro habías considerado cuidadosamente lo que vas a decirle. Habías organizado muy bien tus pensamientos para asegurarte que tus palabras sean claras y persuasivas. Yo creo que no te presentarías sin una preparación adecuada. Sería vergonzoso hacerlo ante un juez o tu jefe. De la misma manera, debemos hacerlo con Dios. ¿Sí ves?
Argumentar en la oración es como presentar un caso ante un tribunal. Requiere, mis hermanos, trabajo. Requiere trabajar sobre la oración. Y tú ya quieres comenzar a aprender sobre la predestinación, por ejemplo. Ni siquiera has hecho el trabajo de saber la esencia de la oración, que es la manera en que te comunicas con Dios, que hablas con... y quieres otras cosas elevadas y poca vida de comunión en oración con el Señor. Mira, la oración requiere atención a los detalles. Es que las palabras que está utilizando aquí Job son tan específicas que te llevan a pensar, uy, él tenía un caso armado, un gran caso. Y tú lo puedes ver porque él argumentó con sus amigos. ¿Y qué argumentos dio Job? Que yo creo que tú ni yo hemos argumentado de la manera que Job lo hace, ni siquiera con nuestros amigos, ni siquiera con nuestros familiares. Job tenía un caso y las palabras que usa, yo no te estoy diciendo que busques palabras rimbombantes y con un significado difícil de entender, no. Lo que te estoy diciendo es que organízate para orar. Piensa antes de orar, para no dar vanas repeticiones, para que tu oración sea escuchada y respondida, para que entiendas de que estás en una relación con el omnipresente Dios por medio de Cristo y que puedes disfrutar de esa relación y te vas a dar cuenta que vamos a poder cantar ese himno que dice dulce oración. Dulce oración, ahí sí vas a poder disfrutar de la dulce oración, que a este momento tal vez te es una carga. Y no me digas que no, porque yo también lo experimento. Ay, y es una obligación a veces. Pero es porque no te estás preparando para orar. Quiero darte unas recomendaciones para organizar entonces tus oraciones y llenar tu boca de argumentos. Primero, prepárate organizando tu oración. Evita las vanas repeticiones. Presenta la misma solicitud o petición a Dios una y otra vez, pero de diferente perspectiva. En lugar de estar presentando la misma petición repetitiva. Aborda tus peticiones de diferente manera en cada sesión de oración. Examina todos los aspectos y consecuencias de tu petición si Dios no te la concede. Por ejemplo, puedes pensar, Señor, si tú no me concedes esto, ¿cómo esto afecta a tu gloria? ¿Cómo esto afecta a tu iglesia? ¿Cómo esto afecta a mi familia? Si tú no me concedes esto que te estoy pidiendo, ¿cómo se conecta con esto y esto? Y si no me lo concedes, ¿cómo va a afectar? Ahora, yo recuerdo oraciones así en la Biblia. Ustedes pueden reconocer a Abraham. ¿Recuerda cuando el Señor estaba decidido a destruir Sodoma y Gomorra y cómo comenzó a argumentarle? 50, 40, 30, ¿sí? Y comenzó a argumentarle. ¿Sí ven cómo oran estos hombres? No seas desorganizado saltando de una petición a otra en tus oraciones privadas. Ahora no vaya a decir al pastor, pastor, en el culto de oración no podemos estar orando así. Culto de oración, hermano. Es culto de oración. ¿Sí? O reunión de peticiones. O sea, no es una sola petición. La tuya propia en tu casa la puedes traer aquí, por supuesto. Pero ahora no la vaya a decir el pastor que entonces en la reunión de petición vamos a orar solo por una cosa. Se puede hacer, evidentemente, pero no vas a exigir eso. Lo que te estoy diciendo son oraciones privadas. Así que sigue el ejemplo de Job. Argumenta tu caso en oración de manera reflexiva y ordenada. Tampoco es organizado aquellas oraciones que se pide por todo, saltando de una petición a otra. Debes tomar tiempo, invertir en tus oraciones. Debes invertirle tus oraciones. Así como muchos de aquí estudian la Biblia y se clavan a estudiar la Biblia, tienes que clavarte a organizar tus oraciones. Si quieres tener buena comunión con el Señor. Tienes que ordenar y tomar tiempo, debes invertirle y tomar tiempo. Organiza tus oraciones. Si ven que la vida cristiana no nos alcanza esta vida para vivirla. Toma trabajo, la vida cristiana es de esfuerzo. Segundo, prepárate para la oración conociendo las oraciones que Dios escucha.
Si tú preparas de antemano las oraciones que vas a decir y tú las escribes, tú vas a caer en cuenta, bueno, yo creo que Dios no respondería esta petición que le estoy diciendo. Y ahí tendrías que ir a buscar las escrituras. Bueno, ¿qué oraciones Dios responde? Conforme a su voluntad revelada, su palabra. No te estoy diciendo que copies y pegues la oración de Abraham, de Moisés, no te estoy diciendo eso. Eso no sería sincero. Eso no sería sincero. Y muchos oran así, ¿se han dado cuenta? Eso no sería sincero. Lo que te estoy diciendo es que mira qué oraciones Dios responde conforme a su voluntad. Y toda la Biblia muestra ejemplos claros. En la cena, menos que usted dice, aquí no tiene nada que ver de oración, tiene que ver de oración. Mucho. ¿Qué hacen los abogados para argumentar un caso, mis hermanos? Van a la ley, apelan a la ley. Si yo voy a argumentar un caso delante del Señor, ¿yo a qué debo apelar? A su palabra. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Así que para argumentar bien, mis hermanos, debes conocer tu Biblia. Y no solo conocer tu Biblia, debes prestar atención a los sermones, mis hermanos. Cuando yo estoy atento a los sermones y estoy pendiente de lo que el pastor está enseñando a través de la Escritura, esto se puede volver una lista de argumento fuerte para aquello que le estoy pidiendo al Señor. Puede ser mi respuesta, puede ser mi guía. Señor, me lo concediste y no me había dado cuenta a través de ese sermón. Me diste luz en lo que debería hacer, pero muchos no prestan atención a los sermones para argumentar delante de Dios. Volvamos a leer todo el pasaje, mis hermanos. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Amén. Oremos. Omnipresente Señor, tú que estás cerca a nosotros, porque tú llenas los cielos y la tierra. Te pedimos hoy que tengamos una conciencia de tu cercanía, Señor. Que puedas hoy manifestarte a nosotros tu presencia más clara en nosotros. Ayuda nuestra fe como lo has hecho hoy, Señor, porque ciertamente nuestra fe tiene fallas, nuestra confianza en ti tiene fallas, Señor, y nos acercamos a ti con estas debilidades, con estas perspectivas, con estos errores que hoy nos hacen entender que por eso la oración no la podemos disfrutar, que nuestra comunión contigo se ha vuelto pesada carga. Ayuda a nuestra fe, guíanos, Señor, como lo has hecho hoy, y mantén esta enseñanza presente en mis hermanos cada vez que se van a acercar a orar. Hoy nos has exhortado a dedicarle tiempo a la oración, no solamente a orar, sino a pensar antes de orar, a pensar mis argumentos, por los cuales si tú no los concedes, Señor, algo malo tal vez pasaría. Por eso ayúdanos a crecer en oración, Señor. Gracias por este breve texto de tanta riqueza que nos enseña, Señor, que nuestra responsabilidad es venir ante ti. Y tuya es, Señor, el gobernar y controlar todos los asuntos. Gracias, Señor. En ti quedamos. Amén.